Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a hablar sobre la técnica de corrección articular de kinesio-taping. Una articulación que no trabaja en su eje óptimo, con su deslizamiento apropiado, con su musculatura funcionando incorrectamente, pues lo que ocurre es que va a terminar irritando estructuras, ocasionando unos dolores, ya sean musculares, ligamentosos. Bueno, nosotros lo que te vamos a enseñar hoy es a cómo se puede usar el kinesio-taping para mejorar esa biomecánica articular. Cuando una articulación funciona incorrectamente puede ser por dos causas a nivel propiamente mecánico. Que los dos componentes del cual se aprovecha la articulación, uno el de rotación de la, digamos, del brazo de palanca y el otro el de deslizamiento entre las dos superficies de contacto, pues cuando uno falla, que suele ser el de deslizamiento, pues se ocurren pinzamientos, sobreestiramientos y la articulación, al funcionar mal, empieza a desgastar o irritar tejidos. Por otro lado, otra opción es que tenga un movimiento excesivo en un sentido concreto y ese movimiento excesivo pues termine irritando pues ciertas estructuras también en el mismo sentido, tanto en la compresión como en el sobreestiramiento de los tejidos. En ese sentido, la corrección articular la haremos de forma mecánica y de forma fisiológica. De forma mecánica recentramos la articulación, el eje de la articulación, es decir, optimizamos el deslizamiento entre las superficies articulares. Y de forma fisiológica lo que haremos será influenciar en el final del movimiento, en aquellas articulaciones donde haya un exceso de movimiento, como muchas personas, sobre todo las mujeres que tienen un exceso de extensión del codo, una hiperextensión, que puede no ser sintomática, pero puede en ciertas actividades o en ciertos momentos pues resultar muy irritativo y con esta venda podríamos aumentar, pero sobre todo disminuir ese exceso de movimiento que resulta pues patológico. Entonces, a nivel esquemático, vemos cómo desde una tensión central pues muy elevada, entre un 50 y casi un 100% de tensión, vamos a buscar que el eje articular llegue a desplazarse, ya sea una cabeza de radio, por ejemplo, pues que está hacia adelante, adelantada. Lo trataremos con la venda de llevarlo, aunque sea ganarle 1 milímetro, hacia posterior, con lo que va a mejorar la mecánica de la articulación y puede que deje de irritarse esos tejidos que estén inflamados debido a esa incongruencia articular. Y por otro lado, pues funcionalmente lo que haremos será ese exceso de movimiento en un sentido en el que no es lo más normal que exista, pues esta tensión impida que esa palanca articular pues continúe en esa dirección que irrita los tejidos. Entonces, por un lado, la corrección articular mecánica del kinesio-taping en un 50-75% y de una forma de I latina o Y, de recorte de forma del vendaje, haremos una aplicación en la que el objetivo es corregir la articulación. Entonces, manualmente podemos corregirlo y entonces colocar en tensión la venda, o la propia tensión a la que vamos colocando el vendaje pues empuje la articulación allí donde queremos que se quede. La tensión central, entonces, desde los dos extremos, sin quitar el papel protector de la venda, se crea esa tensión y se llega a pegar, y desde el pegado en la parte media llegamos hasta los extremos, donde los pegaremos sin tensión. En el caso de hacerlo con la venda, desde un extremo, pues por ejemplo en la cabeza del radio, como os he comentado, pues se podría colocar en la cara anterior de la cabeza del radio un anclaje, desde ahí llevar a una tensión importante a la venda y así desplazar hacia atrás con esa venda que recorre el antebrazo la cabeza del radio, hacia atrás y hacia abajo. Y sobre la corrección articular funcional
también partimos del uso de una tensión entre un 50 y un 75% y de las formas en I latina. Y en la aplicación lo que haremos será, en esa articulación que se estira en exceso, pues partiremos de una posición de semiflexión en la que colocaremos los anclajes, tal vez con cierta tensión de la parte media de la venda, y en la medida en que la articulación va llegando a su posición final, va pegándose la venda, la parte activa de la venda, llegando a ese 50-75% de tensión, que lo que hará será que cuando llegue a ese nivel, los mecanorreceptores de la piel lleguen a su máxima tensión, de forma que avisen al sistema nervioso central de que no da más de sí, y los músculos de la flexión eviten esa excesiva extensión. Muy bien, pues esto era lo que os quería comentar sobre las técnicas de corrección articular de kinesiotaping. Para este y otros temas relacionados con la fisioterapia, te invito a que nos visites en tu portal Fisioterapia Online.